Hola curiosos, ¿cómo están? Yo soy Argoti, Y yo Castaño, esto es Entre Amigos, el diario del curioso, un podcast donde exploramos la salud mental con dos micrófonos y dos perspectivas. Nos adentramos en las historias y experiencias que nos hacen humanos. y conversamos también sobre temas que importan. En esta ocasión estaremos hablando sobre la depresión, pero antes de entrar en el tema, queremos dar el paso a la invitada, la señorita Paula Andrea, una estudiante de psicología que en este momento está en su proceso de práctica. Así que, hola Pau, ¿cómo estás? Hola, Goti. Hola, Castaño. Muy bien, muchas gracias por esta linda y motivada invitación. Es un placer tenerte aquí, Pau. Vemos la necesidad de crear este tipo de espacios porque no es un secreto que desde la pandemia se ve más la necesidad de hablar tema de la salud mental y qué mejor que hablarlo contigo, que tienes conceptos que quizás nosotros desconocemos y nos encantaría poder consultarte algunos temas en particular. Tenemos algunas preguntas que queremos tratar contigo. Entonces, antes de nada, nos gustaría conocer ¿qué es la depresión? Empecemos por aquí. Claro que sí. Bueno, Castaño, como tú lo has dicho, el tema de la salud mental, como de pronto ya todos también sabemos, es un tema un poco eh, tabuizado, se puede decir, tal vez satanizado. Porque el tema de pensar ir al psicólogo o ir al psiquiatra, que también ya más adelante explicaré un poco sobre estos conceptos, cuando yo normalmente pongo ejemplo, si tú te partes de un brazo, ¿cierto? Si tienes tu huesito partido en dos, claramente tus síntomas van a ser dolor, posiblemente también tu cuerpo de una u otra forma va a empezar a mandarte información a tu cerebro de que algo está mal, ¿cierto? Claro, Y digamos que eso se va a empezar a manifestar, tal vez el llanto, ¿cierto? Porque pues, va a ser algo que tú no vas a poder controlar. Pero cuando tú te partes un huesito, pues tú tienes herramientas muy viables. Hoy en día pues está todo el tema de la medicina, entonces tú sales corriendo para el hospital, ¿cierto? Y pues evidentemente allí van a estar todos los profesionales, auxiliares, en fin, que van a atender tu caso y seguramente pues te van a quedar, te van a hacer alguna cirugía, ¿cierto? Si necesitas algún tipo de terapia, y cuando tú despiertas, pues vas a ver que tu bracito va a estar enyesado y en teoría va a estar mucho mejor. Entonces, tenemos esas herramientas para nuestra salud física. Pero, ¿qué diferencia habría donde yo te diga, tú te partes tu huesito en dos y yo te diga, no te preocupes, tranquilízate, respira, no pasa nada, el dolor va a pasar? Pues tú no te vas a quedar ahí parado o sentado esperando pues que el huesito solito pues vuelva a su normalidad. claro, no funciona. No Simplemente no funciona funciona. de esa forma, ¿cierto? Porque algo grave sucedió. Diferente fuera que posiblemente me caigo y me raspo, ¿cierto? Entonces digo, el dolor puede ser menos y no voy a necesitar de ir hasta un hospital pues, porque simplemente tuve un transporte. Cuando hago este tipo de ejemplo, es como para concientizar que es tal cual en la salud mental. Por eso existimos profesionales en el tema para poder abordar todos estos tipos de conceptos. Porque así como nos enfermamos físicamente, también hay muchas enfermedades mentales que se necesitan y se requieren ser abordadas por los profesionales. En este caso, psicólogos y psiquiatras. ¿Por qué razón? Tenemos el concepto de no, los psicólogos son de locos y de el psicólogo me llevan al manicomio. Pues esto obviamente es de historias tras historias, generaciones tras generaciones, claramente, pues hoy en día para tener que, digo yo, internar a una persona en un psiquiátrico, en un hospital de salud mental, sino tal, en un manicomio, como se conoce, pues es porque realmente su salud mental está demasiado condicionada, está demasiado crítica y pues se necesita este tipo de intervenciones. Pero no significa que porque ya me sienta, en este caso, deprimido, que ya vamos a hablar de ese tema, cuando vaya a un psicólogo, pues me lo interno. Pero bueno, ya hablaremos y ya tendremos el espacio y el tiempo donde vamos a explicar.
Y Pau, a mí me genera una pregunta, con el tema de que, digamos, algunas personas están en ese momento, pues que están pasando por esa situación, como que digamos que uno se acerca a ayudarles, pero ¿qué palabra le dice? Como que ya esas, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Eso realmente ayuda o si sirven en ese momento? ¿O realmente hay que hacerles una excepción y no decirlas porque no ayudan para nada? Y nos sirven y después la persona, después de escuchar esas palabras, no se va a sentir pues de la mejor manera y no, pues que ya, pues, después de escuchar eso, wow, me cambió de vida. ¿Eso sirve esas palabras de afirmación o no? Bueno, cuando hablamos sobre palabras de afirmación, bueno, es también todo depende de la situación que se presente, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si tú estás en un proceso de duelo de un ser querido y yo me acerco a decir que todo va a estar bien, pues va a ser como incoherente, ¿cierto? Pero es el tema, digamos, de validar emociones y sentimientos, porque muchas veces también cuando reprimimos, em, porque muchas veces es más, también está el decir de que los hombres no lloran. Es una frase un poco salida de contexto porque, o sea, los hombres no lloran, entonces no tienen permitido, digo yo, sentir tristeza, sentir nostalgia ante una situación que debes de dejar de drenar esa emoción, debes de dejar drenar ese sentimiento, porque cuando tú te permites dar una pausa y decir me siento triste, estoy estresado, estoy cargado, y posiblemente, lo digo yo personal, yo cuando me siento demasiado cargada y me siento muy frustrada, yo me doy mi espacio y lo lloro porque así es como yo posiblemente lo dreno, lo lloro y siento que me descargo. Y bueno, también está la parte, digamos, que ya también supongo yo que trataremos la parte de pronto espiritual, la parte de fe, que yo personalmente sí soy muy de fe. Entonces también lo enlazo mucho a eso y yo desde mi experiencia digo, sí funciona. O sea, me permití sentir, me permití validar mi emoción, lo solté y puedo continuar y eso muchas veces me va a ayudar a que más adelante no sufra una depresión como lo vamos a ver. Claro, Ok, es ok. correcto, Pau. Yo tengo un apunte, Pau, bueno, una pregunta realmente, porque hay una delgada línea entre depresión y tristeza, que es justamente lo que mencionabas ahorita. Muchas veces uno confunde depresión con tristeza, es una delgada línea. Quiero que quizás tú me expliques un poco cómo funciona esta parte. Sí, bueno, la tristeza es una emoción, ¿cierto? Y las emociones representan situaciones que de una u otra forma me van a generar un estado de ánimo. Cuando estoy feliz, la emoción sería alegría, ¿cierto? Y mi estado de ánimo claramente se va a proyectar incluso en mi físico, porque posiblemente voy a proyectar una sonrisa, porque posiblemente mis pupilas se van a dilatar, porque posiblemente me voy a sonrojar, porque es tanta ese sentimiento, tanta la emoción que lo voy a proyectar. Cuando hablamos de tristeza, lo basamos en una emoción. ¿Qué pasa? La depresión viene relacionada a la emoción de tristeza, pero como tal, depresión es un trastorno mental. Me gustaría aclarar qué es un trastorno mental, porque pues si no conozco qué es un trastorno mental, digo yo mucho menos voy a entender qué es una depresión. Un trastorno mental es la alteración que afecta significativamente la forma en que una persona puede pensar, sentir y también va a afectar su comportamiento. Cuando hablamos de sentir, viene más la emoción y en este caso, pues los sentimientos vienen el tema de la tristeza. Entonces, estas se pueden tener diversas causas y se pueden manifestar de diferentes maneras en cada persona. ¿Por qué se origina una depresión? Normalmente son por factores biológicos, psicológicos y sociales. ¿Esto qué significa? Esto es un problema que tiene que ver con la atención. La depresión es un problema que tiene que ver con la atención. Cuando la atención está en el pasado por situaciones negativas que sucedieron, una pérdida, algo que posiblemente no funcionó,
problemas de relaciones personales, familiares y sociales, yo le doy una relevancia a mi estado de ánimo que de una u otra forma se va a plantear a ti. Entonces, yo lo explico de esta forma. Depresión es todo lo concerniente al pasado, a tus vivencias, a tus experiencias del pasado. En un momento, ¿cierto? Dado, eso va a tener mucha más relevancia en tu presente que posiblemente lo que tu entorno te esté ofreciendo. Para la depresión, teniendo en cuenta que es cuando tengo la atención puesta en mi pasado, yo digo que posiblemente hay dos soluciones. La primera es lograr quitar esa atención del pasado, que la capacidad de la concentración que tenga la persona se centre en el presente y futuro en que está viviendo. Entonces, ahí es donde, digamos que puedo responder un poco más coherente la pregunta que me hacía Aragón, que es, si yo le digo a una persona, todo está bien, no pasa nada, tranquilízate, bueno, o sea, digamos que eso suena un poco cliché, pero no. ¿Por qué? Porque si yo lo hago o lo logro de una forma, por ejemplo, si yo veo que una persona es notorio su cambio de ánimo, es notorio que posiblemente las cosas que le gustaban, no sé, algún deporte, alguna actividad física, alguna actividad manual, ya no la hace, que posiblemente era muy social o le gustaba salir con sus amigos, ya no lo hace. Y yo veo que posiblemente se enfrascó por X o Y cosa que muchas veces la sabemos, otras veces no. Yo veo que todo ese tipo de cosas empezaron a cambiar, son, digo yo, banderitas rojas, unas alertas. Muchas veces ir a terapia no solamente es para la persona que se afecta. Muchas veces también terapia no necesita la persona con quien convive, porque la terapia no siempre, o el proceso de terapia no siempre es efectivo para la persona que está viviendo la situación, sino que va a ser mucho más factible para la persona que me acompaña en la situación. Entonces, si yo logro que una persona o cuando una persona está deprimida, es porque, como les decía, tiene su atención hacia adentro, está mirando hacia adentro, o sea, muchas veces se encierra en esa oscuridad, no quiere comunicarse y solamente quiere, y está aferrado al pasado, una situación que posiblemente salió de control, que posiblemente tenía muchas expectativas sobre él y ya no logré controlar y entonces me frustré por esto inconscientemente y me quedé ahí. Pero cuando yo logro como que cambiar esa perspectiva, cuando yo logro decirle a esa persona, vamos, que mire otro panorama, que salgamos a la luz del sol, que mire la gente salir, cuando yo logro que empiece como a crear ese hábito de que no está bien quedarse en casa, no está bien quedarse como en esa oscuridad, digo yo, y que logre como que ver que estás en este presente, que estás en estas posiblemente te estén dando oportunidades gigantes que puedes, eh, no sé, utilizar a tu favor, donde eres súper bueno en alguna habilidad, eres súper bueno en algún campo y lo puedes potencializar. Cuando yo logro como que cambiar ese chip, allí es una de las herramientas o las posibles soluciones que podemos dar a la depresión. Como les digo, esto obviamente va muy enlazado en cada situación, porque pues depresión es un campo muy grande, hay varios tipos de depresiones, varios inicios de depresiones. Entonces, esto es como un poco, digo yo, generalizar, como para que entendamos el contexto sobre la depresión. Entonces, como les decía, con la primera solución que posiblemente tenemos es lograr que la persona pueda tener esa atención que está en este momento, en ese pasado, pueda tenerla fuera de sí, en otro contexto totalmente diferente. ¿Sí? Porque como les decía, cuando esa atención está vinculada
en todos estos, digo yo, situaciones negativas, asimismo pues va a ser nuestro estado de ánimo. Otra de las cosas que posiblemente también nos causen la depresión, que era lo que hablábamos ahora, y es el metabolismo. Las personas que tienen hipotiroidismo tienen problemas con la tiroides. Es esta glándula que se encarga de dar energía a nuestro cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo tiene poca energía, puede fracturar estados físicos y emocionales, creando un ciclo que puede ser difícil de romper si no se aborda de manera integral. Por eso, cuando una persona tiene hipotiroidismo, tienden a tener depresión. Ojo, no estoy diciendo que porque una persona sufra de la tiroides o pues esté diagnosticada con hipotiroidismo es porque tiene depresión o Claro. viceversa, porque tiene depresión pues es porque tiene hipotiroidismo. No, pero normalmente cuando somos diagnosticados con esta enfermedad o con pues, esta dificultad en nuestro cuerpo, porque pues está el hipotiroidismo y la... Los hipotiroidistas ahorita, uy, jue madre, tengo depresión, no. Sí, sí, No, sí. no, Te van a tirar Ay, hate. no. ya. Está la hipo y está la hiper. Entonces, pues así hoy no soy médico, pero pues una nos afecta nuestro peso, porque puede ser muy bajo, que es la hiper, y la hipo es el que nos aumenta el peso. Igual eso ya pues lo diagnostican médicamente y ya pues tiene su tratamiento muy distinto. Pero digamos que al punto al que voy es que es muy importante porque esta glándula es fundamental en nuestro cuerpo porque es la que nos da y nos genera esa energía. Y cuando esta glándula está un poco eh, malita, pues eso también posiblemente nos esté afectando en nuestra parte de emocional, nuestra parte de salud mental. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquí de pronto ya vamos a empezar a entender un poco más este tema. No sé si ustedes han visto la película Intensamente. Por supuesto. Claro que Evidentemente sí. yo soy triste. No, mentira. ¡Ay, Vergüenza, no, mentira. no! Les Alegría, voy a explicar. siempre. La ansiedad me tiene. Ansiedad No, me no, tiene no, no. agarrado. Ay, no. Bueno, les voy a explicar un poco el contexto de esta película, que de hecho es mi favorita, es mi película, o sea, yo cuando salió esta película la amé y la Fuerte. amo, la una, y la segunda parte sí que, mejor dicho, la amo. Es más, no importa Carnet, es de Intensamente, y eso ha sido una locura y un gancho muy bonito en mi área. Entonces, en esta película, no sé si recuerdan que obviamente están todas nuestras emociones, ¿cierto? Alegría, tristeza, miedo, ansiedad, tenemos la de Enojo, desagrado, Nostalgia. furia. bueno, Entonces, normalmente cuando estas emociones, y se han visto que hay un lugar o una parte donde hay como muchas bolitas de colores, las esferas de los recuerdos, Ah, les ya, llaman. claro. Sí, ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? Bueno, sí, sí, sí. esta es una representación profunda de cómo nuestras emociones dan color a cada recuerdo que creamos. Cuando alegría toma una de estas esferas, la convierte en amarillo. ¿Por qué? Porque le está dando esa emoción, está dando ese sentimiento a este recuerdo. Cuando tristeza toma una de estas esferitas, se vuelve azul. ¿Por qué? Porque de una u otra forma nos está proyectando esta emoción. Entonces, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que hemos vivido, todas nuestras experiencias, todo esto es almacenado en unas imágenes mentales. También lo podemos hablar como la película de la vida. Entonces, lo que les explicaba, si contamos un evento feliz, pues nuestra reacción va a ser de felicidad, de alegría, ¿cierto? Pero si contamos una experiencia triste, pues nuestra emoción y nuestro sentimiento va a ser tristeza. Entonces, los momentos y las vivencias están enlazadas con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros sentidos y todo esto, de una u otra forma, nos va a representar. El cuerpo humano, ojo a esto, el cuerpo, no el ser, porque el ser somos nosotros, el cuerpo humano solo necesita estas dos cosas, la sensación y la energía como vitalidad. Por eso, lo contrario de depresión es vitalidad, o sea, energía.
Cuando no tenemos vitalidad, o sea, energía en el cuerpo, automáticamente lo alimentará las imágenes mentales que tienen energía. Y en este caso, pues van a ser las negativas, las tristes, las vivencias no positivas. Entonces, estas imágenes del pasado, ser las que de una u otra forma estén alimentando esa energía y por eso posiblemente estemos sufriendo de depresión. Entonces, Wow. cuando nosotros no tenemos por eso es tan importante, y vuelvo y lo digo, suena como muy cliché, pero es real, o sea, si tú no tienes una salud buena, una buena alimentación, el tener el tema de cumplir con tus ciclos de sueño, el tema de mantener tu mente ocupada, es realmente importante, porque cuando todas estas cosas no suceden, o empiezan a fracturarse, pues también posiblemente puede ser genético. Bueno, como les digo, son obviamente cada situación es única y pues obviamente se interviene de diferente forma, pero digamos que, por decirlo así, globalmente es importante que tanto nuestra salud física va muy enlazada con nuestra salud mental, Claro, por eso dicen que como nos vemos es un reflejo de de lo que nosotros sentimos. interno. Exacto, es cierto. Ujú, es muy correcto. Entonces, esa es la famosa depresión. Yo tengo, digamos que una pregunta. El Bueno, mantener, cuando dices el mantener la mente ocupada, sí, digamos que esto son actividades en general, ¿cierto? Hacer alguna ujú. actividad, tarea, concentrado en alguna cosa. Pero si la persona está concentrada en sus pensamientos, digamos que el sobrepensar, ahí es el enemigo de todo. Esto ahí va enlazado en la ansiedad, que era lo que les decía. Depresión es pasado, ansiedad es futuro. Entonces, todo debe tener obviamente un centro y mantenerse en ese centro. Lo que te decía, cuando nuestra atención, porque es simplemente nuestra atención, está, no puede estar o muy para allá o muy para acá, debe estar centradita en lo que estoy haciendo en el momento. Por eso frases como un día a la vez, frases como no pasa nada, el tiempo o sea, bueno, todas estas cosas que hemos escuchado realmente tienen un trasfondo es sobre todos estos tipos de temas. Ok, perfecto, Pau. Una consulta con eso que acabas de decir. Esas palabras de afirmación tienen una connotación muy positiva. ¿Qué tan cierto es? ¿Funcionan realmente el repetirse todos los días? Estoy bien, todo está bien y tantas cosas que se pueden decir. Sí, ¿Realmente ayuda? claro, tenemos el concepto de las palabras tienen poder, ¿cierto? Correcto, Pero sí. digamos que lo voy a poner en este ejemplo teniendo en cuenta de lo que estábamos hablando ahora. Si yo me rompo un huesito, no voy a decir todo está bien, el dolor es mental, todo está bien. No, es incoherente porque me rompí un hueso. O sea, en serio necesito hacer algo por mi huesito, por mi bracito y necesito ir a donde una persona que me ayude, ¿cierto? Pero si me caí y me raspé, pues yo posiblemente puedo controlarlo, ¿cierto? Puedo decir, ay, sí, me dolió, pero bueno, ya no pasa nada, me eché agüita, me desinfecté y pues ya el dolor va a menguar y todo va a estar bien. O sea, Ok, el todo va a estar bien, en las dos partes funciona. El tema es la intervención que hagamos. Claro, el ok. contexto, ¿no? También. Exactamente. ¿Sí me hice entender con el ejemplo? Excelente, por favor. Ok. Bueno, creo que ya teniendo claro como el contexto de depresión, ahora pienso tener el tema del por qué se utilizan los antidepresivos, por qué son los fármacos o el tipo de terapias que se utilizan. Igual también es muy corto, solamente también es como para que entiendan el tema de un psicólogo y un psiquiatra y por qué las intervenciones son diferentes. Y es que muchas veces el pensar tener depresión también nos parece malo, también decimos, no, ¿cómo, o sea, cómo se me ocurre yo tener depresión? Por ejemplo, nosotros jóvenes que estamos asistiendo a la iglesia, que conocemos las cosas de Dios, que conocemos, por decirlo así, el camino, que tenemos nuestras herramientas y decimos, es que no es posible que yo pueda tener una depresión. O sea, si vamos a eso, el profeta Elías sufrió depresión.
¿cierto? cierto, sí. Por todo su proceso, con todo el tema de que pues querían matarlo. Nadie está, pues digamos que excepto a eso, a pasar ese... No, no, es más, él llegó al punto de decirle al Señor que ya no quería vivir más. Y Dios no le dijo a él, ¿cómo se te ocurre todo lo que yo he hecho por ti? Mira todo lo que yo te he dado. No sé, hiciste caer fuego del cielo, paraste la lluvia. Bueno, mil cosas que hizo, pues no, no es mi fuerte, pero mil cosas que hizo este profeta tan espectacular. Y Dios nunca lo juzgó por haberse sentido así, al contrario, lo comprendió y lo que hizo fue darle de comer y decir, sal de donde estabas, porque él estaba en una cueva, lo que les digo, él estaba en una cueva en oscuridad, no quería ver la luz del día, no quería ver nada, y estaba encerrado en su pensamiento porque no sabía, no tenía las herramientas para salir de allí. Y Dios le dice, sal de allí, y lo alimentó y le mostró el camino. Es más, lo llevó por el desierto, si no estoy mal y no me equivoco, 40 días donde él pudo de una u otra forma concentrarse, ¿no? Ahí está también enlazado el tema de la actividad física, que era lo que nos decía nuestro chico Aragotti. Entonces, digamos que me gusta, digamos, enfatizar en esto y tratar como de, de empalmar este tema porque es que no es de que porque de pronto tenemos una fe o porque somos cristianos, no podemos tener o no podemos sufrir de algún trastorno o no podemos tener alguna dificultad porque pues no son, digo yo y he escuchado decir, esas cosas no son de Dios. No, al contrario. ¿Quién creó el cerebro? ¿Quién creó el cuerpo humano? ¿Quién más que él que conoce nuestras emociones, nuestros sentimientos y quién más que él que realmente sabe cómo estabilizarnos? Es simplemente es eso, buscar esa ayuda, así como yo necesito buscar una ayuda, porque así como lo hemos escuchado y lo sabemos, Dios trabaja sobre la medicina y la medicina también es mental. Ve, interesante, un buen punto. Exacto. Entonces, cuando yo hablo sobre que Dios interviene también sobre la medicina, digamos, en el tema depresivo, posiblemente, según el caso, también nos pueden formular fármacos que son los antidepresivos y estos son los que nos regulan nuestra actividad con las sustancias químicas que son los neurotransmisores que se conocen como la serotonina y la noradrenalina y estos son los que pues de una u otra forma están implicados en nuestro estado de ánimo, en el sueño, en el apetito. Entonces, cuando estas cosas, que era lo que yo les decía, cuando estas cositas están bajitas en nuestro cuerpo, pues necesitamos de algún medicamento que solamente lo puede dar un profesional, que en este caso son los psiquiatras. O sea, que ir a un psiquiatra no significa que me vaya a enviar a un manicomio. No es así. Lo que sucede es que los psiquiatras son los que a diferencia de los psicólogos, son los que estudian más que todo toda esta parte fármaco y son los que saben qué medicamentos realmente te van a funcionar a ti para tu salud mental. Porque así como cuando te duele el estómago y te tomas una buscapina, o cuando te duele la cabeza, te tomas una acetaminofén, si tienes bajitas estos neurotransmisores, que son los que de una u otra forma nos mantienen nuestro estado de ánimo bien, nuestro apetito bien y nuestro sueño bien, pues son los que nos van a ayudar a regular este proceso. Y pero esto sucede cuando realmente es necesario, o sea, cuando realmente el profesional lo diagnostica y nos dice, sí, definitivamente están muy bajitos y necesitas ayuda de un fármaco. Esto tenemos claro que lo hace el psiquiatra. Pero cuando no es así, entonces tenemos la intervención de los psicólogos, que es donde entramos a terapia. ¿Qué hace la terapia? Nos ayuda a desarrollar habilidades para manejar ese estrés, cambiar esos patrones de pensamientos negativos y mejorar esas relaciones que posiblemente no tenemos controladas en nuestra parte personal, en nuestra parte familiar y posiblemente en nuestra parte social. Paula, te pregunto, Cuéntame. por ejemplo, en lo que vienes diciendo, que es muy acertado, es muy cierto. Se tiene un estigma, sí, está muy satanizado el estereotipo, que al estar perteneciendo a un grupo, no se puede decir que necesitas de un psiquiatra, de un psicólogo. Para esas personas, esos chicos,
o personas grandes ya que estén atravesando, porque entiendo, por lo que nos explicabas, esto no ataca simplemente a los adolescentes. Puede atacar a un niño, Mm. como puede atacar a un adulto muy adulto. Entonces, ¿cómo o cuáles son las directrices, de qué forma decirle a una persona que pueda asistir a terapia? O estas personas, ¿de qué forma se pueden acercar a qué entes podrían acudir? ¿Cómo podrían hacer para tener ayuda? Bueno, todos nosotros como seres humanos nacemos inconscientes de nuestra verdadera identidad. O sea, esto, digamos que lo enlazo yo con el tema del quién soy, ¿cierto? ¿Qué pasa? Muchas de nuestras experiencias posiblemente se han visto un poco fragmentadas por nuestros procesos, posiblemente por que de una u otra forma estuvimos en familias disfuncionales, porque posiblemente nuestra relación con nuestros padres no tuvo un vínculo positivo. Bueno, cierto. Entonces, cuando estamos relacionados en el tema de la fe, creemos que o pensamos inconscientemente que somos perfectos, ¿cierto? Y que no, nada de estas cosas por las que posiblemente pasé o experimenté me deben de afectar. Y no es así. Posiblemente en muchas ocasiones no afecta y en la parte espiritual sí nos ayuda demasiado. Podemos soltar muchas cosas, podemos estabilizar y regular nuestras emociones, tenemos el control perfecto de ello, entonces no necesitamos una intervención porque posiblemente pues no estoy diciendo que porque me siento triste entonces sí o sí debo ir al psicólogo. No, no es así tampoco. Cuando yo realmente me siento en una constante un constante bajo de energía, donde posiblemente el ir a la iglesia no es suficiente, donde posiblemente orar no es suficiente y no me voy a condenar por eso. Entonces, yo lo digo así desde mi parte personal. Yo le digo, Señor, y lo digo porque he tenido experiencias, yo he tenido cuadros de ansiedad fuertes en diferentes ocasiones, y no me avergüenza decirlo, y he llegado llorando no, y posiblemente tenga mis herramientas para poderlo controlar, pero igual, sí, soy psicóloga, pero pues antes de ser psicóloga soy humana, ¿cierto? Por supuesto. Entonces yo digo, Dios mío, estoy sintiendo esto, no sé cómo controlarlo, estoy teniendo este tipo de pensamientos, no sé cómo controlarlo, Señor, evalúeme y ayúdeme a saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, cuando yo abro esa puerta y le doy esa oportunidad a Dios, y si necesito de una intervención, yo sé que Dios nos va a decir, necesitas esa intervención, te va a abrir las puertas, vas a llegar a donde la persona correcta, porque igual, o sea, entiendo que como en todo, el tema de los títulos no significa pues que podamos o tengamos una buena ética moral. Entonces, digamos que cuando me haces la pregunta de cómo le digo o cómo saber si debo o no debo de ir al psicólogo o debo de tener una intervención teniendo yo mi fe por encima de todo, es Tremendo. esa. Es muy importante, porque es algo que ocurre, Ujú. o sea, eso no estamos exentos, ocurre, realmente No. lo que pasa es que la gente se lo guarda. Sí, exactamente, y posiblemente porque yo lo digo, incluso lo hablo con mi esposo, hay muchas cosas que uno no puede decir a todo el mundo, hay muchas cosas que yo tengo mi esposo, tengo en mi hogar, pero posiblemente hay muchas cosas que no se las puedo decir a él porque no me va a entender, pero Dios sí, porque Él es el quien nos controla, Él es el quien realmente nos creó en nuestro cuerpo, creó en nuestra mente, sabe realmente quiénes somos, incluso más de nosotros. Entonces, cuando no logro soltar todo este tipo de cosas, es difícil porque esto va creando ese hueco que después ya no va a tener más espacio. Pau, te tengo una pregunta. ¿Qué tratamientos y estrategias son efectivas como para manejar la depresión? La comunicación, o sea, Esencial. es hiper mega importante. La comunicación, el decir lo que está sintiendo y lo que les explicaba anteriormente, el no invalidar la emoción. No, si yo me siento triste, me siento triste.
¿Y por qué me estoy sintiendo triste? Yo también autoconcientizarme de decir, ¿por qué me estoy sintiendo triste? ¿Qué sucedió? ¿Qué situación percibí? ¿Qué situación experimenté que me está haciendo sentir mal? ¿La puedo solucionar? Y si no la puedo solucionar, la suelto, no pasa nada y continúo. Ok, muy bien. Entonces aquí entra en juego algo muy importante. ¿Y qué tan cierto es que solo se puede ayudar a quien quiere ser ayudado? Es cierto, claro, porque, por ejemplo, y lo digo desde mi experiencia, yo en mi lugar de prácticas abordo niños, niñas y adolescentes y es muy difícil intervenir en una persona que posiblemente llegó con un diagnóstico donde me dicen que tiene problemas de conducta, donde me dicen que posiblemente también tiene problemas escolares. Entonces yo estoy tratando de indagar qué es lo que sucede, ¿cierto? Y le digo, por ejemplo, te digo, hola Castaño, ¿cómo estás? Eh, Cuéntame, ¿qué sucede? Nada. Claro. Entonces, yo puedo ser profesional, claro, en mi área, pero si no estoy recibiendo de parte tuya la misma importancia que yo te estoy dando, pues no va a ser posible la ayuda. Entonces, ahí es donde se abordan las personas con quien conviven, porque a esas personas se les da las herramientas para que esa persona pueda entender que necesitas ayuda. Entonces, por eso cuando se va a terapia, no solamente va a terapia la persona que está sufriendo o pasando por un periodo de depresión, sino también su familia, su entorno. Ujú. Exactamente, posiblemente en ocasiones sí es la persona que está viviendo el proceso, pero cuando no es así, muchas veces también hay que intervenir con las personas que hay en su alrededor, porque igual, o sea, por decirlo así, si yo estoy tratando con un chico para poder subir su autoestima, pero en casa todo el tiempo le están diciendo que no sirve para nada, pues dime cómo yo hago. No, 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 pero acertado, acertado. Ujú. Timo, ¿tenías otra pregunta? Es que se me acaba de ocurrir, una persona con depresión puede generar depresión a una persona que no la tiene, literalmente, por su forma de tratar, digamos que en su forma de encerrado en esa burbuja se limita a muchas cosas y a veces puede ser grosero y la persona también se puede afectar por eso. No. Ok, digamos que llegar al punto de también llegar a depresión, pues voy a decirlo yo, ¿no? Creo que no, que posiblemente sí afecte sus emociones y empiece, digamos, a verse un poco más frustrado porque digo, no, pero pues yo lo estoy tratando bien, yo estoy tratando de que la persona pues lo entienda y no me lo está percibiendo de la misma forma, sí es válido, pero decir que de pronto también llegue a tener depresión por ello, bueno, aunque es que eso es una línea muy delgada, ¿cierto? Porque por lo que yo les decía, porque la depresión posiblemente también eh, sea que sea vinculada por experiencias que, por decirlo así, si es una persona que tiene o le gusta tener el control de absolutamente todo y que posiblemente tenga siempre validación de lo que haga y entramos a ese choque de que ya no es así, estás haciendo ver y sentir que ya no es así, posiblemente sí pueda ocasionar una depresión. Obviamente pues eso también va, va muy de la mano de muchas otras cosas, pero pues hablándolo así muy general, podemos decir que sí, pero también podemos decir que no, depende. Creo que depende de cómo tome la otra persona también, ¿no? Ujú, ujú. Pau, no sé, ¿qué mensaje te gustaría dejarle como a esas personas que están pasando por eso? ¿Algún consejo o algo que le quieras decir? Que no están solos, no mentiras. Eso- Yo sabía, eso tenía que estar aquí. No podíamos irnos sin decir, no están No solos. estaba Y sola, cortamos el horrible. podcast, ya. Defiéndanse, por favor. No, mentiras. No están Se solos. puede. Llámalo, no, mentira. Claro, luego llaman y nos escriben, no, es que veo gente muerta, no estoy solo, es real. Ay, Dios mío, me da algo. No, Ay, no. Uy, oigan, ese es otro tema también, el tema de pensamientos suicidas. Vale, Ay, de hecho había Dios. una pregunta, pero no sé si es un tema muy aparte, el tema del suicidio a causa de la depresión o tiene relación. Bueno, que sí existe el pensamiento suicida a causa de depresión, sí, claro,
porque está enlazado en lo que estás sintiendo, en el de ya no poder más, en el de ya por esto me siento así, me siento agobiado, me siento frustrado, no tengo sentido, no tiene sentido mi vida. Ahí es donde les digo que hay que empezar a prestar esa atención a otra parte. Pero sí, sí, sí puede estar enlazado, claro. Ok, Es perfecto. vital. No estás solo. Está cerca. Pues, ¿qué te decimos, Pau? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Claramente aún no te vas. Te esperamos en el próximo capítulo. También todavía te tenemos para que nos sigas explicando de esto tan interesante, este tema que también genera algo de curiosidad. Y pues nada, gracias por esta información y por estar aquí. Para el próximo episodio, Pau nos va a estar acompañando. Vamos a tocar más a profundidad el tema de la ansiedad y qué relación tiene con la depresión. Tenemos algunas preguntas preparadas también, entonces es importante, si alguno de ustedes necesita ayuda, tenemos nuestra cuenta de Instagram, Entre Amigos, el Diario del Curioso, de manera anónima. Podremos ayudarles, escucharles y vamos a estar a disposición de ustedes. Queremos tratar este tema de la salud mental, poder hacer algo distinto, algo diferente. También Paula está a disposición de ustedes, ya la he comprometido. Entonces, un placer, Pau, tenerte aquí y te esperamos para el próximo episodio. Espero que no faltes, por supuesto. No, a ustedes muchas gracias de verdad por este espacio tan bonito, tan necesario y de verdad por el tiempo que para mí es importante, el tiempo que de una u otra forma se invierte y qué bonito es poderlo invertir en aprender y enseñar, porque mientras que estamos enseñando, también estamos aprendiendo. Es una de mis frases que me parecen que sí son un poco importantes y para todas esas personas que posiblemente están pasando por depresión o creen sentir síntomas de depresión, simplemente es decirles que entendemos por lo que estén pasando, por lo que están pasando y quiero que sepan que es totalmente normal. Como les decía, no invaliden sus emociones, no invaliden sus sentimientos y siempre va a haber una persona que va a querer escucharlos, siempre va a haber una persona o habemos personas que de una u otra forma tenemos esta vocación y vamos a estar siempre dispuestas para poder brindar esa mano de ayuda y poder de una u otra forma brindarte las herramientas que necesitas para que tu salud mental pueda estar mucho mejor.